Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión, iniciamos con una oración, con el Ángelus resumido. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, en nuestros corazones que, habiendo conocido a través del anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, podamos alcanzar por su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. Amén. Pues yo soy el doctor Andrés Serrato Díaz, soy delegado de la Palabra de Dios y pertenecemos también a la Iglesia San Francisco de Asís, en obediencia al Padre Marvin Ramírez. Pues estamos aquí presentes en este pequeño momento, en este bello momento aquí con el Instituto Santa María Goretti, del cual también tenemos nosotros muchas preciosas experiencias. Pues el día de hoy vamos a tratar de desarrollar un tema particular, ya que estamos en el mes de la Virgen Santísima, en el mes de María. Y hoy particularmente, que es 13 de mayo, día en que se celebra la festividad de Fátima. Son 103 años, creo, lo que estamos celebrando hasta el día de hoy, de la aparición de la Virgen María en el año 1917. Pues el tema que queremos desarrollar el día de hoy es la virginidad de María como señal. La virginidad de María como señal. Estamos desarrollando el tema, la virginidad de María como señal. ¿Y de qué señal estamos hablando? ¿Es una señal humana? ¿Es una señal angélica? ¿O es una señal de Dios? Entonces nos referimos propiamente al profeta Isaías. En el capítulo 7 del versículo del 10 al 14. Isaías capítulo 7, versículo 10 al 14, que textualmente dice: En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo, Ahaz era el rey en ese momento, pertenecía a la estirpe del rey David, y entonces era el rey de Judá. En ese tiempo los reinos estaban divididos en dos, no como en el tiempo de David, que era un solo reino. En el tiempo del rey Ahaz estaba dividido en el reino del norte de Israel y el reino de Judá con el rey Ahaz. Entonces le dice, en aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Y hacía lo correcto, porque el mandamiento dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahaz en esa parte estaba en lo correcto. Entonces Isaías le contesta, oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. Y entonces aquí subrayamos precisamente esa palabra. Pues bien, el Señor mismo, Dios mismo, les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y en esto constituye verdaderamente esa señal. Una virgen que concebirá.
y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esa señal constituye verdaderamente algo muy particular, porque una virgen no puede tener hijos, pero en este caso constituye una señal propiamente de Dios, una señal mesiánica, una señal que indica que Dios mismo viene a estar presente entre los hombres. Entonces, he aquí que la virginidad de la Virgen María, eso, y constituye una señal. Tenemos que el pecado original se adquiere desde la concepción, cuando una persona nace, y se transmite también a la nueva generación por la madre, a través de la madre. Nuestros padres, Adán y Eva, pues pecaron y adquirieron el pecado, y Dios mismo les impone un castigo. Y dice en Génesis 3:16, con dolor darás a luz los hijos. Es decir, el dolor del parto es un castigo por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Pero ¿qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 7? Nos dice lo siguiente: antes de tener dolores, ya había dado a luz. Antes de llegarle el parto, había parido un varón. Entonces, aquí nos está hablando precisamente sobre una condición en que alguien iba a parir sin dolores, y que alguien iba a parir un hijo varón. Entonces esto se refiere precisamente al nacimiento del Hijo de Dios, constituido en la Virgen María. La virginidad de María además es señal e indicativo de que no la tocó el pecado original. Y eso nos lo está diciendo en esta lectura el profeta Isaías. Asimismo, como Juan Duns Scoto, un fraile franciscano que en la Edad Media propuso el concepto de la Inmaculada Concepción, que esto vino después para que la misma Iglesia hiciese la proclamación del dogma mariano de la Inmaculada Concepción. También tenemos con ese mismo concepto sobre virginidad al profeta Ezequiel. Y nos vamos al capítulo 44 del versículo del 1 al 3. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente. Estaba cerrado. Y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado. No se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado, pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. Pues en esta lectura del profeta Ezequiel se nos muestra que el santuario que miraba a oriente estaba cerrado y quedaría cerrado. Pero por ese mismo pórtico entraría el príncipe y él tomaría su comida en presencia del Señor desde ese pórtico. Entrará por el vestíbulo y por el mismo saldrá. Esta lectura pues nos hace una referencia muy exacta sobre la virginidad perpetua de la Virgen María. Aunque los rabinos de la Antigua Alianza y los judíos
pensaban que se refería precisamente a la estructura del templo, al templo de piedra. Pero Jesús nos presenta y se presenta como el perfecto templo cuando saca a los mercaderes del templo, los azota y entonces los rabinos y los jefes de las sinagogas le preguntan ¿con qué autoridad hace esto? Y el Señor les contesta: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, mostrándonos que el verdadero templo y el templo perfecto es verdaderamente su cuerpo. Asimismo, el cántico de Zacarías pues hace una referencia notable cuando dice: por la entrañable misericordia de Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Eso está en Lucas capítulo 1 del versículo 78 al 79. Y la referencia precisa es que nos visitará el sol que nace de lo alto. El sol que nace de lo alto, pues porque el sol nace de oriente y ese pórtico es en oriente. Pues vemos esto en 2 dimensiones. Lo vemos también como el templo de piedra, porque también el Señor pasó el día de cuando iniciaban la Pascua, entró como rey por ese pórtico. No obstante, también se presenta en la otra dimensión como el templo perfecto, su cuerpo. Y es así, ¿verdad?, que vemos cómo se hace referencia al templo. Y luego nos vamos también al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya tenemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 1 del 26 al 38, que nos dice: al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor mismo le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Pues la alusión importante también es la señal que nos viene desde Isaías: una virgen desposada. Y entonces eso se constituye verdaderamente en la señal mesiánica donde nacería verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. María le responde al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, no hay necesidad de que haya presencia de varón. Es Dios mismo quien resuelve esta situación. La virginidad de María queda intacta y es Dios mismo quien toma posesión de ella. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es posible para Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Pues aquí vemos en esta primera parte cómo el Señor nos muestra cómo la virginidad de María, en este caso, constituye verdaderamente en la señal de la venida del Señor. Pero no obstante, siguen las señales. Y estas señales ya se refieren más que todo en esta nueva parte a la parucía, a la segunda venida del Señor. Y nos vamos a remitir al Apocalipsis, al capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19 del Apocalipsis, que dice textualmente: y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, es decir, algo que estaba cerrado queda abierto, y apareció el arca de su alianza. Recordemos que a la Virgen María, en las letanías lauretanas, se menciona a ella como arca de la alianza, porque esto no se refiere propiamente al arca de la alianza, de la antigua alianza, que era hecha de madera y revestida en oro, hecha con manos humanas. En este caso se refiere precisamente al arca de la nueva alianza, a la semejanza de Dios, a la Virgen María. Por eso la Iglesia dice que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo, la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Y esta lectura pues está más relacionada con esto. Y está relacionada también con la parucía, la venida segunda del Señor, porque seguimos leyendo. Luego tenemos el Apocalipsis 12 del 1 al 4. Cabe señalar que en esta lectura de la que leímos anteriormente y esta del Apocalipsis 12 del 1 al 4, en los textos antiguos esto constituían una sola lectura, junto todo, porque esta separación en capítulos y versículos es posterior, para poderlo tener más retentiva sobre las lecturas. Pero entonces esto significaba que habría una continuidad con estas lecturas. Y la lectura dice del Apocalipsis 12 del 1 al 4. Una gran señal apareció en el cielo. Una gran señal. Continúan las señales. Y aquí ya se refiere más a un aspecto más de la segunda venida del Señor. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Pero pues quizás aquí vemos que hay una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Nos recuerda a la Virgen de Guadalupe, porque esta aparición que ocurrió en el año de 1532, con la venida y el descubrimiento de América. Esto constituyó verdaderamente un hito importante, porque se concibió algo que era muy difícil de poder llegar a hacer, que era poder cristianizar a los indígenas. Esta situación facilitó grandemente la aparición de la Virgen María al indio Juan Diego. Constituyó verdaderamente una situación que facilitó grandemente la evangelización de las gentes de las Américas. Y es así que también
tenemos otra lectura importante que también se continúa en el libro del Apocalipsis, y nos referimos al Apocalipsis 21, del 1 al 4, que nos habla sobre la Jerusalén celestial. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto de Dios, engalanada como una novia, ataviada para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres, pondrá su morada entre ellos. Pues hay datos muy relevantes en esta lectura, y los vamos a subrayar, como es: vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. En este caso particular, vemos que bajaba del cielo, no subía al cielo. Normalmente los teólogos se refieren a que esta lectura es precisamente la iglesia. Pero en este caso, bueno, que podemos tener lo que es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Pues la iglesia militante somos nosotros, la iglesia purgante es la que está todavía purgando mientras se prepara para entrar a la presencia de Dios, y la iglesia triunfante es la iglesia que está ya junto a Dios. Pero cuando habla de que la nueva Jerusalén que baja del cielo, no se refiere propiamente a la iglesia triunfante que baja a la tierra, porque hace un detalle muy específico, y que nos dice es que bajaba del cielo de junto de Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, es decir, desde la presencia de Dios: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres, pondrá su morada entre ellos. Pues nos atrevemos a decir que esta es precisamente la Jerusalén celestial, es la presencia de la Virgen María en sus apariciones marianas en este tiempo. Tenemos casos como Medjugorje, tenemos casos como en Fátima, y tantos casos de apariciones marianas que se han multiplicado increíblemente en este tiempo, y que no se pueden obviar como una cosa común. Es algo trascendente que está ocurriendo y que vale la pena tomarlo verdaderamente como debe de ser. Entonces, aquí queremos pues mostrar que la señal de la Virgen María, la virginidad de María, es verdaderamente una señal importante para nosotros, todos los cristianos, porque a través de la Virgen María se hizo presente nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, damos muchísimas gracias a ustedes por su fina atención, y pues estamos a la orden en cualquier momento que nos quieran llamar. Muchísimas gracias.